Ok, mis hermanos, pues hemos estado hablando de que Dios es el bien supremo del hombre. Y decíamos la semana pasada que si Dios es el bien supremo, es decir, si Dios es lo más importante para nosotros, entonces nuestro llamado o el fin principal de cada uno de nosotros sería conocerlo. Es ilógico suponer que Dios es lo más importante para nosotros y que nosotros no lo conociéramos o que no lo quisiéramos conocer. De ahí la importancia de si realmente Dios es como a veces le cantamos, si Dios realmente es todo para nosotros, bueno, nuestro llamado es conocerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo conocemos? Es más, en nuestro lenguaje cristiano tenemos estas frases que de repente decimos no, es que a ti te falta conocer a Dios. Conoce a Dios. Bueno, pero ¿cómo lo conocemos? La semana pasada decíamos también que la forma o lo podemos conocer porque Él en su misericordia se ha dado a conocer. No es como un conocimiento, decíamos, que nosotros investigamos y entonces decimos, ok, ya conozco más porque ya investigué más. No, lo conozco más porque Él se ha dado a conocer. Piensa un momento en lo siguiente. Todos los que estamos acá conocemos algo sobre algo, ¿verdad? Se supone. No, pero todos estamos acá. Sabemos algo sobre algo. O algunos saben mucho sobre algo en específico y otros saben mucho sobre muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú estás de los que saben algo sobre algo, mucho sobre algo o mucho sobre mucho? No sé nada. ¿Dónde estás tú? ¿Algo sobre algo? ¿Y será que sobre eso algo o sobre esas cosas que tú sabes, ya lo sabes todo? Ahora, ¿será que ya nuestra capacidad de saber algo sobre eso, ya llegamos al tope? ¿O podemos conocer más? ¿Y por qué no lo hacemos? No me pagan, dice. Por esto me pagan y esto hago. Por ociosos. ¿Y qué hay que hacer con los ociosos? Pero aún así, y no sé, tal vez has visto esto o lo has leído, hay personas que se han especializado sobre algo, ¿verdad? Es más, no te das cuenta, pero tal vez es una percepción mía, pero de repente me empecé a dar cuenta que como que las carreras, antes la meta era la licenciatura, ¿no? Ya, eso era ya, ¿no? Pero luego empezó un momento donde ya no era suficiente. Es más, las licenciaturas se volvían muy generales, ¿no? Medicina, general. Por ejemplo, la administración, general, ¿no? Entonces, eso te motivaba a especializarte en una maestría, ¿no? Tomabas una maestría y entonces ya te empezabas a especializar. Por ejemplo, y nos encantan los títulos, licenciado en no sé qué, con especialidad en no sé qué y con no sé qué, ¿no? Pero luego, como que las maestrías ya están quedando por ahí, ¿no? ¿Ahora qué están pidiendo? Y algo muy particular que de repente yo he notado es que, no todos, pero en algunas ocasiones me he dado cuenta que los que sí porque hay quienes estudian y se especializan por solamente tener los títulos o tal vez ganar un puesto y tener más recursos, pero hay quienes sí lo hacen porque les apasiona, ¿no? De repente, así como, no, que es especialista en tal insecto de las Amazonas
Y así, ¿no? ¿Lo han notado esas especialidades que de repente y uno dice como, ¿para qué? Pero es curioso porque la gente que sí realmente se apasiona por eso, cuando los entrevistan o escriben algo, ellos reconocen que todavía les hace falta mucho por estudiar. He escuchado decir, no, dice, ahorita estamos tocando solo la superficie o estamos empezando a conocer. Ahora el que nada más está estudiando para los títulos, a todo mundo le está diciendo sus títulos, no, ni pasó, o a ver cómo pasó, pero, ¿no? A lo que voy es que no lo sabemos todo de todo. Por muy especialistas que nos volvamos de algo, siempre va a haber algo más por descubrir de ese tema. Ahora, apliquemos esto al autoconocimiento personal. ¿Realmente podríamos decir que ya nos conocemos a la perfección? ¿Tú ya te conoces tal cual de decir no? O podríamos decir que ya conocemos a otra persona a la perfección. No, pues ni nos conocemos a nosotros mismos. ¿No? Pero decimos, no, es que te conozco a la perfección, decimos a veces. Por eso cuando se trata del conocimiento de Dios, Bavinck dice acertadamente, si Dios no se deja encontrar, no lo podemos ni buscar. Y si Él no se entrega, jamás lo podríamos aceptar. Eso me encanta porque si Dios no se da a conocer, no lo podemos conocer. Dios es perfecto en todos sus atributos. Por tanto, y esto es importante entender en este tema que estamos viendo, si Dios es el que decide revelarse a nosotros, ¿será que nosotros podemos sorprender a Dios en descubrir algo de Dios que Él no quería revelar? No sé si me explico. Está como para decir, porque entre nosotros pasa, ¿verdad? Que conoces también a una persona que logras como identificar cuando te está como escondiendo algo, por así decirlo. No sé, ¿sí? Ok. ¿No? Y descubres de cierta manera que esa persona está en una situación o lo que sea. Ahora, pero con Dios no es así. Eso no funciona para con Dios. Por lo tanto, solo podemos conocer a Dios en lo que Él ha decidido revelarnos, y eso, mis hermanos, es gracia. Ahora, ¿cómo Dios ha decidido revelarse a nosotros? ¿Su palabra? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo Dios se reveló, por ejemplo, y se sigue revelando a personas que no tienen Biblia? ¿Verdad? La creación misma es un acto de revelación. ¿Se acuerdan que? Yo creo que el que más se acuerda es nuestro hermano Juan Antonio, pero hace algunas semanas prediqué sobre la revelación pactual. Entonces, la creación misma, cuando Dios hace todo el universo, Él ya está revelándose como un Dios creador. Cuando Dios le da la ley a Moisés, Dios está revelando a él algunos de sus atributos. Cuando vemos la providencia divina a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se está revelando a la humanidad. Y luego llegamos a la revelación total de Dios, quien es Cristo. Pero también hoy tenemos la Biblia que Dios nos ha dado para conocerle. Pero veamos tres características de esta revelación. Estamos viendo cómo Dios
se revela a nosotros. Primero, cuando hablamos de revelación de Dios, recuerden, en nuestro hilo de pensamiento es este: Dios es el bien supremo, somos llamados a conocer a Dios, podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. Estamos estudiando entonces esta revelación. Número 1, primer característica de esta revelación: no estamos entrando a la revelación especial que es la Biblia. Estamos en revelación general. Dios se ha revelado. Número 1, la revelación siempre viene de Dios mismo actuando en su libertad. Mateo 11:27, no sé si me ayudan. Bueno, ahí está el punto, mira, ¿lo puedes dejar tantito ahí? La revelación siempre viene de Dios mismo actuando en su libertad. Mateo 11:27, puedes buscarlo en tu Biblia. Este es Jesús hablando. ¿Qué dice? ¿Puedes leerlo, por favor? Entonces, esto que parece trabalenguas, dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esta es la eterna comunión, la Trinidad. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Aquí nada más, este es un elemento entre ellos dos. ¿Estamos ahí? Padre e Hijo se conocen. Ok. Dice, sino el Hijo. Dice, y aquel a quien el Hijo, ¿quién sería aquel? Nosotros. Nuevamente vean el texto. Todas las cosas me han sido entregadas por el Padre. Dice, y nadie conoce al Hijo. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. Y nadie conoce al Padre. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. Pero ¿quién más conoce al Padre? Aquel. ¿Ya lo entendimos? ¿Ya lo vimos? Aquel a quien el Hijo. Entonces, primera característica de la revelación es que siempre viene de Dios mismo actuando en su libertad. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene la soberana libertad de decidir a quién se quiere revelar. Nuestro conocimiento humano de Dios tiene su base y punto de origen en Dios. Lo que podemos conocer de Dios es porque Él ha decidido revelarse. Número 2. Toda revelación que procede de Dios es una autorrevelación. Estos puntos son importantes para entender la revelación general. Número 1, Dios se revela a quien Él quiere en su libertad. Número 2, toda revelación que procede de Dios es autorrevelación. Juan 1:18. ¿Me ayudan, por favor, a buscar Juan 1:18? ¿Qué dice? Nuevamente, otro trabalenguas. Nadie ha visto jamás a Dios. Por eso si una persona viene y te dice, ¿qué crees? Ayer vi a Dios. ¿Han escuchado esas cosas? Ok. Pero ese ya dijimos que es Freud, ¿no? Es freudiano. El unigénito Dios, dice. ¿Quién es el unigénito Dios? Cristo, que está en el seno del Padre. ¿Qué ha hecho Cristo? Él lo ha dado a conocer. ¿A quién entonces Cristo da a conocer a quienes Él decide revelar? ¿A quién? Al Padre. Por lo tanto, todas las obras de Dios, ya sea en la naturaleza, en la gracia, en la creación, en la regeneración, en el mundo, en la historia, todo nos apunta a Dios, a su carácter. Hay ocasiones, y lo podemos ver sobre todo en el Antiguo Testamento, hay ocasiones que Dios, y esto es importante hasta para nuestra lectura de la Biblia, hay ocasiones que Dios
va a revelar cierto atributo solamente en ciertas acciones, pero hay otras ocasiones que va a revelar otro atributo. Por ejemplo, cuando Dios elige a Israel, ¿qué atributo estaba mostrando? Misericordia. Pero cuando Dios decide traer un juicio sobre las naciones, ¿qué atributo está mostrando? Justicia. Entonces, esto es importante, porque hay quienes han llegado a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es otro del Nuevo. ¿Han escuchado eso? Es una herejía. Por ahí había hasta un cantante, creo que había, que mencionaba que el Dios del Antiguo Testamento era otro. No, eso es una herejía. Por eso muchos cristianos no sabemos qué hacer con el Antiguo Testamento, porque vemos tantas cosas que no entran en nuestra lógica del Dios de amor del Nuevo Testamento. No, pero es el mismo Dios, solo que en ocasiones dando a conocerse a través de la manifestación de un atributo. Es por eso que a veces vemos su justicia, pero en otras ocasiones vemos su amor. Dice, creo que el Salmo 22, si no me equivoco, por ahí una profecía que dice que la misericordia y la justicia se besaron. ¿Recuerdan de ese pasaje? Y lo que está apuntando esa profecía es que en la cruz se manifestó tanto la misericordia como la justicia en Cristo, que estaba mostrándonos perdón, pero a la vez estaba pagando por nuestros pecados. Nuevamente, ¿está manifestando dos tipos de Dios? No, está manifestando los atributos de Dios. Y esto pasa en nuestra vida cristiana. Hay ocasiones que nosotros podemos contemplar más un atributo de Dios que otro. Y hay otras ocasiones que podemos contemplar más otro atributo que otro. Y el problema de no entender esto es que decimos, es que siento que Dios ya no me ama, como que el amor de Dios disminuyera. No, y ahora siento que sí, Dios me está disciplinando. Dice, bueno, siento que soy uno de sus guerreros, dice, porque me ha dado cada batalla me está dando. Dice. Entonces, y ojo, miren hermanos, esto es bien importante, porque entonces hacemos de Dios un Dios cambiante, que suponemos que porque hoy yo estoy sintiendo más un atributo que otro, pensamos que es Dios el que está cambiando, pero no, Dios es inmutable. ¿Quién es el que realmente está cambiando? Nosotros. Entonces, toda revelación que procede de Dios es una autorrevelación. Nuevamente, ¿qué significa esto? Que Dios, a través de diferentes situaciones, diferentes circunstancias, lo que está haciendo es dándose a conocer. Él quiere que tú y yo lo conozcamos. Y la situación que estás pasando, ¿se acuerdan de estas frasecitas que de repente no le preguntes a Dios cómo es el por qué, sino para qué? ¿O cómo es? No, así es, ¿verdad? Ok. Te lo voy a simplificar un poquito más. Cada circunstancia que estamos pasando tiene el propósito que lo conozcamos más a Él. Ahora, pero cada circunstancia va a mostrarnos algo de su carácter que nosotros necesitamos conocer. Y que si no pasáramos esa circunstancia, no pudiéramos conocerlo. ¿Cómo conoces más la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, la providencia de Dios, la paciencia de Dios? A través de circunstancias que te hacen vivir esa paciencia de Dios, esa misericordia de Dios. Entonces es Dios proveyendo las circunstancias necesarias para que lo conozcamos.
porque el anhelo de Él es que lo conozcamos, porque en ese conocimiento, lo decíamos la semana pasada, somos transformados. Número 3. La revelación que procede de Dios, ya dijimos, es el número 1, su origen, y que tiene a Dios como su contenido, número 2. Dios quiere que lo conozcamos a Él. También tiene a Dios como su propósito. ¿Qué significa esto? Que todo lo que conocemos de Dios al final es para Dios. Es decir, cuando en nuestras vidas conocemos más a Dios, nuestras vidas son transformadas. ¿Y cuál es el propósito? Que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas cumplan su propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Vivir para su gloria. Entonces, conocemos a Dios para Dios. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No logramos entender muchas cosas, pero el propósito es que nosotros seamos transformados para Él. ¿Puedes poner tantito en la NTV hermano, por favor? Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, porque no somos llamados a entender el obrar de Dios. Somos llamados a que en el obrar de Dios seamos transformados para vivir para Él. En resumidas cuentas, estos 3 puntos se ven así. Dios se revela a nosotros para que lo conozcamos y vivamos para Él. Ese es el propósito de la revelación. De nada sirve ser especialistas en teología y en doctrina si no estamos viviéndolo para Él. Dios se revela a sí mismo para que lo conozcamos a Él y vivamos para Él. Conocer a Dios, para amar a Dios, por Cristo, a través de Cristo. ¿Y qué ha hecho Cristo? Nos ha revelado al Padre. Ahora, seguimos en revelación general. 2 miércoles entraremos a la revelación especial, pero hoy vayamos un momento más a la revelación general. Como hemos dicho, Dios se sirve de la serie habitual de fenómenos que vemos todos los días. Dios usa el curso habitual del día a día de nuestros acontecimientos, de lo que te pasa todos los días, para llamar nuestra atención hacia Él. Dios está revelándose a cada momento de nuestra vida diaria. En esta revelación general, que los teólogos le han llamado también gracia común. Piensa un momento en destellos de la gracia común o de esta revelación general en tu vida diaria. Dice un escritor, ¿te imaginas despertar en la mañana con el canto de un ave que te hace pensar en el Salmo 150 que dice que todo lo que respire? Y entonces, dice este escritor, ¿te imaginas unirte al canto del ave para iniciar tu día con una alabanza? ¿Será que lo hacemos así? Este pájaro ya me despertó. Buscando piedra para aventarle. ¿Saben quiénes practicaban mucho estas meditaciones de la gracia común o de la revelación general? Los cristianos. Pero ellos, porque no tenían nada que hacer. Tenían 10 hijos, pero todo lo tenían ahí a la mano. Hermanos, todos los días, en la revelación general, tenemos estos destellos de Él, de Dios. Pero muchas veces mi vista está tan cegada que en lugar de valorar
esos destellos de gracia o de revelación general, los desprecio, me quejo. Muchos salimos en las mañanas de nuestra casa diciéndole a nuestra familia, nos vemos al rato. ¿Qué te asegura que vas a regresar al rato? Y cuando regresamos agradecidos, dándole gracias a Dios que nos cuidó, dándole gracias a Dios que nos protegió. ¿Cómo regresamos a casa? Pelea. Es más fácil quejarnos de los regalos de la gracia que vemos en esta revelación general que agradecer por ellos. Veamos un fundamento bíblico de la revelación general, para que veamos que en la Biblia están estos destellos de la revelación general diciendo Dios, aquí estoy. Isaías 40:26. Mira lo que dice. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. ¿Qué está diciendo el profeta? Voltea a ver a dónde. Al cielo. Mira las estrellas. El que hace salir en orden a su ejército y a todos, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, ¿qué dice? Ese es el Dios que está con nosotros. Pero cuando volteamos a ver al cielo, ¿qué decimos? Caballo. ¿Ven qué fácil dejamos de ver? Porque dice, alcen a lo alto sus ojos y vean. No dice ni siquiera, vean a las estrellas. ¿Qué dice? Entonces las estrellas nos apuntan al Creador. Entonces básicamente el profeta dice, cuando vean las estrellas, no se maravillen en las estrellas, maravíllense en el que las hizo y dice, las hace salir en orden. A todas las llama, de que no falta. Bueno, conoce Salmo 19:1. Los cielos. Pero vayamos un momento al Salmo 65, versos 6 y 7. El que afirma que, es decir, cada montaña que está puesta en un lugar específico, dice que Él las ha afirmado con su poder. Verso 7. El sábado lo veíamos un poco esto, pero nuevamente, ¿te acuerdas de los discípulos en la barca? La tormenta está todo lo que da. Él está durmiendo, lo despiertan, se levanta, para todo. Y esta gente se asusta diciendo, ¿y este quién es que aún el mar y los vientos le obedecen? Eso es maravillarnos nuevamente de quién es Dios. El Salmo 104 es precioso. Mira sus versos 2 y 3 del Salmo 104. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Cómo extiende los cielos? Tantito el verso 2. Imagina. Ya si tienes cortinas en tu casa, ¿cómo las haces? Lo que hace Dios con nosotros. Y nuevamente, piensa en un día, volteamos al cielo y ¿qué vemos? ¿Cuál es nuestra reacción al voltear al cielo? Calor. Ay, cómo no lloviera, cuando está lloviendo.
qué horas va a parar la lluvia? Nada nos gusta. Verso 3. Él, ¿quién es él? Es el que pone, ¿qué dice? Las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, como diciendo, toda la creación apunta a un creador. Verso 8 del mismo Salmo 104. Me encanta cómo a veces malinterpretamos aquel texto que dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice, le diríamos al monte, ¿te acuerdas? Muévete, ya hasta lo cantábamos, ¿no? No lo bailábamos. ¿Cuántos montes han movido? Y el montón de tierra que está fuera de mi casa, dice que desde cuándo lo quiero quitar. Ese texto tiene otro elemento que no es literal, pero si hay alguien que lo ha hecho al lugar que tú, y nuevamente, ay, este cerro aquí nos estorba. A todo le buscamos. Versos 13 al 15 del Salmo 104. ¿Él qué hace él? Verso 14. Verso 15. Eso es la revelación general. Cosas que se ven tan comunes. Y obviamente en el contexto dice, para que haga brillar con aceite su rostro, no nos ponemos aceite, bueno, nos ponemos como 20 productos. Pero en últimas instancias, el elemento principal que el salmista está diciendo es que estos elementos tan comunes del día a día es Dios diciendo, aquí estoy. Estos elementos que el salmista está diciendo acá son estos elementos del día a día, como estos destellos de revelación general de Dios diciéndonos, mira, yo soy tu proveedor, yo soy tu guardador, yo soy tu cuidador. Y en esta gracia común o revelación general tenemos también Mateo 5:45. ¿Qué dice? ¿Qué hace él? ¿Eso es revelación general? ¿O el sol solo sale para ti? De días que no quisiera. Mira Mateo capítulo 6, verso 26. ¿Qué dice? Verso 30. Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Tantito ahí. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente ¿dónde? Ok, ahorita vamos a entrar al elemento también que es revelación general, que es la conciencia. Ahorita estamos en todo lo que vemos externamente. Pero este es importante, este pensamiento. Pues Dios se los hizo evidente. Verso 20. ¿Lo pueden leer, por favor? Desde la creación del mundo, sus atributos. ¿Qué atributos? Dice. Y aquí nos pone ejemplos algunos. Su eterno. Ok, esos atributos invisibles
en la creación se volvieron visibles. ¿Vamos bien en el pensamiento de Pablo? Ok. Siendo entendidos, ¿cómo la gente, estamos en revelación general, acuérdense, dice, siendo entendidos, ¿cómo la gente entendió estos atributos invisibles que ahora eran visibles en la creación por medio de lo? Ok. De manera que ellos, ¿quiénes son ellos? La humanidad. ¿No tienen? Y aquí, miren hermanos, se viene abajo toda esa argumentación que de repente preguntan algunos. Y los mayas, y los olmecas, y los chichimecas. Hermanos, estamos más preocupados por el maya que por la salvación de uno. Y miren hermanos, que ellos dicen, ellos no tenían la Biblia. Y nosotros con Biblia, y la leemos. Ok. Pero bueno, para todas estas, ¿cómo se llaman? Culturas, no. Civilizaciones. Todas estas civilizaciones tuvieron un testimonio de Dios. ¿Cuál era ese testimonio de Dios? La creación. Todos tuvieron. Por eso nadie tiene excusa. Nadie se va a parar a decirle a Dios, tú nunca te revelaste a mí. Nadie. Por eso decía un teólogo, el ateísmo no existe. Es solamente una decisión de quitar a Dios para poner a otro Dios en su lugar. Y aun con todas estas evidencias, ¿qué hizo el ser humano para mantener esta negación de Dios o este rechazo de Dios? Y era lo que te decía. ¿Puedes poner el verso 21 tantito? Pues aunque, ¿qué dice? Dijeron, esto no es Dios. Ojo, miren, esto no lo hizo Dios, pero lo vamos a convertir en Dios. ¿Me explico? O sea, vieron al sol y dijeron, esto no lo hizo Dios, pero lo convirtamos en Dios. Y entonces tienen al Dios sol, al Dios, y todas las civilizaciones tienen sus. De hecho, una de las cosas que pasa con Abraham y obviamente con Israel es que ellos se vuelven monoteístas en medio de culturas politeístas. Y eso ya era un choque. Eso ya era complejo porque Dios le dijo al pueblo, el Shema, ustedes creo que lo saben mejor, el Jehová uno es, ¿verdad? El de Deuteronomios. Está como diciendo uno. Y entonces en los mandamientos tenemos, no adorarás. Ahora, ¿existían otros dioses? No. Las civilizaciones habían formado sus dioses porque vieron a la creación, deciden no honrar a Dios y honraron a lo creado, divinizando lo creado. ¿Me explico? ¿Y será que eso ya pasó? ¿Ya nosotros no tenemos ese problema? Hermanos, esto lo hemos convertido en Dios. Nuestra vida ya no la vemos sin esto. Dices que ahí están todos mis contactos, menos el de Dios. Por cierto, me llegó un mensaje. Esto
Hermanos, perdón que se los diga, pero ni en la hora del culto lo podemos dejar. Porque estamos igual que ellos, que conociendo a Dios, ni le dieron. ¿Qué hago cuando está el solazo? ¿Le doy gracias? No, ¿qué hago? Me pongo bloqueador, me meto al clima. Entonces, los que se preocupan por los mayas, ¿no deberían estar más preocupados por mi actitud hacia Dios? Porque yo muchas veces no lo honro como a Dios, no le doy gracias, me hago vano en mi propio razonamiento y mi corazón se entenebrece y entonces empiezo a hacer dioses de lo creado. Salmo 14:1. Me encanta este salmo. ¿Qué dice? Nuevamente, el ateísmo no existe. Es solamente una decisión de decir, para mí no hay Dios. De hecho, que la persona diga, para mí no hay Dios, no significa que no exista. O sea, yo puedo decir, declaro que esto va a desaparecer. Pero puedes pasar toda tu vida y no es, en las verdades absolutas no es lo que yo piense, es lo que es. Dios existe. Pero entonces, ¿qué hicieron las personas? ¿Sabes? Toda esta creación, yo creo que nació de una explosión. Ok, pero ¿se acuerdan de Romanos 1:19? ¿Puedes tantito regresar a Romanos 1:19? Vamos bien, hermanos, los veo como enojadones. Es por los mayas, ¿no? Sí, exacto. Si estamos preocupados por los mayas, Ciudad Maya es un buen lugar para ir a predicar. Pero ni ahí queremos ir. Ni en la Santa Ana queremos ir. Hermanos, ayúdenme. Ok, estamos en revelación general. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita vamos. Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad. ¿Mediante qué? Mediante su creación. Todas las cosas que vemos todos los días que tienen que ver con la creación son estos destellos de revelación general, ¿no? Como el ejemplo de este escritor del Canto del Pájaro, ¿no? El problema entonces no es que Dios no se dé a conocer, el problema es mi actitud de cómo yo recibo esta revelación. Nuevamente, Él muestra los cielos y mi actitud es quejarme. Él pone un cielo estrellado y mi actitud es quejarme. Él pone un pájaro al lado de mi ventana en la mañana y mi actitud es echar piedra. O sea, es quejarme. Entonces, el ser humano no tiene pretexto de decir, es que Dios... A ver, porque nunca falta el no cristiano que dice, no, pero a ver, ¿dónde está Dios? Pero a ver, y esto, y empiezan a hacer estos cuestionamientos cuando Dios se está dando a conocer. Y veíamos Mateo 5, Mateo 6, que dice parte de la revelación general. Él dice, Él manda la lluvia. ¿Ah? Sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, ¿no? Ok, pero este texto menciona algo que de hecho, nuevamente cuando hacen estas preguntas de los mayas, dicen, pero ellos no tenían Biblia, ¿cómo los va a juzgar? Bueno, número uno, no tenían Biblia, pero tenían la revelación general. Ok, pero dentro de la revelación general no solo está la creación externa. Dentro de la revelación general está la conciencia. Miren lo que Pablo dice. Pero lo que se conoce acerca de Dios, ¿qué dice?
Ok, entonces, esto es teología. La conciencia es también una forma de revelación general. Déjame darte un par de argumentos para esto. Número uno, ¿será que el no cristiano tiene conciencia? Claro. A veces los inconscientes son los cristianos. Ok. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas, cuando estábamos hablando de Dios como el bien general, hablábamos de este vacío que de Eclesiastés habla de la eternidad puesta en uno? ¿Te acuerdas? Ok. Este elemento de la conciencia que Dios puso en cada ser humano es parte de la revelación general. Nuevamente, esto no es una revelación especial para los hijos de Dios como para decir, cuando estábamos sin Cristo no teníamos conciencia. Ahora que estamos cristianos ya tenemos conciencia. No, la conciencia la tiene todo ser humano. Tan así es que esa revelación general, que también es conocida como gracia común, parte de las cosas que hace es para frenar la total depravación del hombre. Por eso encontramos en el mundo personas no cristianas que, pongámoslo de esta manera, hacen acciones buenas, llamémosle así. Caridad, ayuda, buenas obras. Y hay gente que lo hace sin esperar nada a cambio. Ahora, hay gente mala también. Hace cada barbaridad. Pero ¿será que esa gente no está consciente de lo que está haciendo? Tiene una conciencia. Y quizás ya está tan dañada que ya no lo detiene para hacer lo que hace. Pero tiene una conciencia. Tiene un elemento de conciencia. C.S. Lewis dice en su libro Mero Cristianismo: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no me demuestra que el mundo está mal. Eso me demuestra que he sido diseñado para fuera de este mundo. Y me encanta cómo Calvino lo dice, porque esto, o la conciencia, Calvino le llama de diferente manera. Calvino le llama el sentido de la divinidad. Calvino dice que todo ser humano tiene un sentido de la divinidad. En esencia, es como decir, tiene algo de Dios que según Eclesiastés es esa eternidad dentro de él, que sabe. Babin tiene un par de párrafos en su teología que están bien densos, bien complejos, porque él habla de dos cosas: de la autodependencia del ser humano, pero me llama la atención más su segundo argumento, la religiosidad del ser humano. ¿Qué significa esto? Babin dice, el sentido de la divinidad que Calvino menciona es una conciencia de lo divino en nosotros que nos permite ver lo divino fuera de nosotros mismos. Y esa semilla de divinidad es a su vez la semilla de la religión. Es decir, todo ser humano tiene un sentimiento, por llamarlo así, en la conciencia, que nos hace sentir
dependientes. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano en su conciencia tiene algo que le hace pensar más allá de esta vida. Que existe algo que trasciende su propia vida. Tan así está presente en cada ser humano que a lo largo de la historia vemos las manifestaciones de la religiosidad del ser humano. El ser humano por naturaleza misma es religioso. Isaías pone un ejemplo diciendo, a ver, dice Dios, no entiendo que el hombre, dice, agarra un tronco, ¿te acuerdas? Lo parte a la mitad. ¿Ya te acordaste? ¿Qué hace con una mitad? Diseña un ídolo, lo pone. ¿Y qué hace con la otra mitad del tronco? Una fogata. Y entonces, ahora ya se está calentando con la fogata. ¿Y a quién le agradece? A la otra mitad del tronco. Te doy gracias por la fogata que me diste. Si no te cuidas, te quemo también. También llevas tú. Ok, ojo. Tú puedes darle, bueno, ahora con el, ¿cómo se llama? Chat, ¿qué? Tú puedes darle una ojeada a la historia de las civilizaciones y te darás cuenta que todas tienen elementos religiosos. Todas. Y muchas de las historias, de hecho una de las críticas, y lo platicábamos, ¿te acuerdas? Cuando estaban los de mensajeros, una de las críticas que se le hace al cristianismo es que el cristianismo agarró muchas ideas de otras religiones más antiguas del propio Israel. Pero no. Porque el ser humano por naturaleza, Dios, tarde o temprano, aún el que diga Dios no existe, tarde o temprano esa persona va a hacerse su propio Dios. Algunos, su propio Dios, ¿saben quién es? Él mismo. Ellos mismos se posicionan como Dios. Entonces, cuando hablamos de revelación general, Dios no solamente muestra la creación diciendo, estos son mis atributos invisibles ahora dados a conocer. No. Porque ojo, solo esa fuera la revelación general, sería un Dios injusto con los ciegos. Porque ¿cómo le muestras la revelación general? ¿Cómo le dices, puedes ver esta belleza del atardecer? Por más que se lo describas, ¿no sería un Dios injusto? ¿Pero va a juzgar aún a esa persona, Dios? ¿Basado en qué? Pablo, más adelante en Romanos, va a decir, en el mismo capítulo 1, si no me equivoco, ¿tienen sus Biblias ahí? Vayamos tantito, creo que nos quedan unos minutos. Ustedes conocen ese texto, ¿verdad? ¿Cuál? Pero contésteme, ¿cuál? Porque conozco mucho. Mi conciencia no me deja. Capítulo 2, verso 12. Pero lo que capítulo 2, verso 12, ¿lo tienes? Romanos, capítulo 2, verso 12. Perdón. Pues todos los que han pecado sin la ley, dice, pero es que yo no tenía la Biblia, bro. Tránsito te dice, y te preocupes, no sabía que no sabías.
¿La ignorancia de la ley me puede hacer inocente? Entonces, pero dice, sería injusto, ojo, sería injusto que Dios le dijera al que no le dio Biblia, te voy a juzgar porque no leías tu Biblia. ¿No sería injusto? No tiene, o sea, no tiene Biblia. Regresemos a los mayas. Dios les va a juzgar diciendo, es que no leías tu Biblia. No. ¿Por qué? Vemos a los mayas. Los mismos pueblos del Antiguo Testamento. Y muchos del Nuevo Testamento. Porque la Biblia como la conocemos hoy, llegó años después. Casi 300, 400 años después de nuestra era. Pero entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dice, los que han pecado sin la ley, ¿qué dirá? ¿Sin la ley? Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen ¿qué? Ese instinto, ¿cuál es? La conciencia. Los dictados de la ley, dice, ellos no teniendo la ley, porque su conciencia termina dictaminando en algún punto y tal vez no al mismo nivel de los que tenemos Biblia, pero el ser humano va a tener una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y como no tuvieron ley, esa conciencia se volvió sus ley. Verso 15. Porque muestran la obra de la ley, ¿dónde? Y su conciencia y sus pensamientos. ¿No se acuerdan lo que decíamos el domingo? Si tu conciencia no te dice nada, o sea, lo decíamos un poquito el domingo. A ver, nosotros como líderes podemos decirle a la gente, oye, súmate a servir, ven al culto, esto, aquello y lo otro. Si la persona decide no hacer caso a esta invitación, lo decíamos el domingo, ¿a qué apelamos? Al amor que esa persona le tiene a Dios. No hay otra forma de explicar esto. Dependiendo cuando tú le amas a Dios, tu compromiso será con Dios. ¿Sí o no? Ok. Si las palabras de alguien externo no hacen nada en tu conciencia, yo esperaría que tu conciencia te diga algo. Tu conciencia da un testimonio y sus pensamientos, ¿qué? O sea, como tu conciencia está despierta, esperaría que tu conciencia te dijera algo. Hey, no te estás sumando. Hey, nada más andas criticando. Hey, nada más andas ahí chisme. ¿Cómo es? Echando chisme. Hey, nada más andas señalando. Hey, nada más andas haciendo esto. Tu conciencia debería decirte. Pero hay un texto que dice, mayor que tu conciencia. ¿Quién es? Creo que es Primera de Juan 3:20. ¿Me ayudas? Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Ok. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, ¿sí? Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Entonces, creo que es la Reina Valera la que dice conciencia, pero es el mismo punto. O sea, si tu corazón no te está diciendo nada, o sea, ya alguien te dijo, hey, échale ganas, hey, te estás alejando, hey, no estás orando, hey, no estás esto, y empieza. Ok, tú no haces caso. Entonces esperaríamos que tu corazón, tu conciencia, ok.
Resulta que tu conciencia no te dice nada. ¿No? Porque decimos, no, estoy bien. Ok, está bien. Mayor que tu conciencia o que tu corazón es Dios. Entonces, nuevamente en este ejemplo, una persona te dice, hey, échale ganas, súmate a servir. Tú dices, no, ahí luego. Ok, tu conciencia no te dice nada, pero mayor que tu conciencia es Dios. ¿Y Dios qué dice en su palabra? ¿Será que Dios nos llama a servir en su palabra? Ok, entonces mayor es Dios. Y Dios en su palabra ya nos dice lo que espera de nosotros. Entonces, si yo no le hago caso a mi hermano o a mi hermana que me está animando, exhortando, diciendo, hey, despierta. Si yo no le hago, si mi conciencia no dice nada, hay uno último que en este caso es Dios. Y Dios habla en su palabra. Y entonces voy a su palabra y veo en su palabra que Hebreos 13:1 permanezca el amor fraternal, la iglesia local. Si yo ya no le hago caso ni a Dios, ¿qué hay por encima de Dios? Entonces lo más seguro es que si ni le hiciste el caso a alguien que está caminando contigo, no le hiciste caso a tu conciencia y no le hiciste caso a Dios, ¿qué creen que podemos concluir ahí? Pero el punto es que no hay ni un ser humano que pueda decir, Dios no me ha hablado, Dios no existe. Y hermanos, que esto nos anime a seguir orando por conocidos, seres queridos que no conocen a Cristo. Porque un día todos estaremos delante de Dios y nadie tendrá excusa para decir, es que yo no sabía que tú existías. ¿Y te imaginas qué horrible podría ser que una persona cercana a nosotros diga que nadie me habló? Cuando ese es el llamado de la iglesia. ¿Te parece si oramos? Señor, tú te has dado a conocer, te sigues dando a conocer. Y Señor, todos los días vemos estos destellos de la revelación general. Y al igual que dice Romanos 1, muchas veces no te honramos como a Dios, no te damos gracias. Simple y sencillamente volteamos nuestro rostro a otro lado. Ayúdanos, Señor, a no solo conocerte en las Escrituras, sino también conocerte, Señor, en estos destellos de gracia común. Y a practicar en la medida que se pueda el agradecimiento. Que podamos agradecer al ir a descansar, al despertar, a la hora de disfrutar un alimento, café, té, refresco, a la hora de disfrutar un momento como familia, a la hora de poder disfrutar una salida, un paseo, un regalo. Al final, Señor, entender que todo es por tu gracia, de tu gracia, para tu gloria. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.